Buenas tardes y muchas gracias por acompañarme. Esta es una historia de amor, traición y venganza. También es una historia de violencia de género y de lo que hoy en día se llamaría resiliencia, pero que me gustaría llamar más bien sobrevivencia, valentía y coraje. No se preocupen, no se han equivocado de charla. Esta historia nos la cuentan esos leones que casi no se ven. En la galería principal del Museo del Prado, escondidos por unos tableros preciosos que, digamos, nos dan una idea de preciosidad de las colecciones reales, sobre todo de la época barroca, de la época de Felipe IV. Se trata de un conjunto de 7 leones de bronce conservados en el Museo del Prado y 4 leones, aquí ven un detalle, en el Museo del Prado mismo, como les decía, sujetan tableros preciosos de la época de Felipe II, entonces anteriores a los leones, donados por el Papa Pío V. Pero en realidad es un conjunto mucho más grande, se trata de 12, eran por lo menos 12 leones, 4 de los leones se encuentran hoy en el Salón del Trono del Palacio Real, que me imagino que habrán visitado alguna vez, y aquí los encuentran en la escalera al lado de los 2 tronos del rey y de la reina. Un conjunto de 12 leones, solo se conservan 11, porque uno se perdió en el famosísimo incendio del Alcázar del 1734. Y aquí ven la ubicación original de esos leones que sujetaban bufetes en el Salón de los Espejos del Alcázar. Durante el incendio se perdió uno de los leones. De hecho, de los 8 leones que se encuentran hoy día en la galería del Museo del Prado, uno es una copia, es un falso. Se podría casi jugar para que busquen y encuentren el impostor. Y aquí ven un retrato de Carreño de Miranda, de Carlos II, joven, adolescente, justamente cerca de uno de esos bufetes y cerca también de esos maravillosos espejos con marcos de bronce, águilas de bronce, todo encargado por Velázquez en Roma en 1650. En el Alcázar, esas piezas eran consideradas lujosas alhajas por Díaz del Valle en su texto sobre el origen de la pintura. Y él dice, bufetes de pórfidos sobre leones de bronce dorado al fuego. Obviamente, el rey Carlos II se hace retratar, se hace pintar al lado de uno de los objetos más preciosos de la colección, al que nosotros hoy en día a duras penas le dirigimos la mirada. A partir de 1832, más o menos, esos leones fueron utilizados dentro de las colecciones para sujetar los tableros de Pío V que les he mostrado. Y parte de ellos, obviamente, para el trono del Palacio Real. Pero bueno, hasta aquí nada especial. Digamos, es de la parte aburrida. Empecemos con la parte aburrida y luego nos vamos a entretener más. La particularidad de esos leones de bronce es que están firmados por su escultor. La firma aquí en la cola de
dos de los leones, un león firmado se encuentra en el Prado, el otro león firmado se encuentra en el Palacio Real. La firma en latín, entonces una firma muy pretenciosa para un escultor de la época, nos dice Mateus Bonucellus Lucensis, o sea, de Lucca, una ciudad de la Toscana, ereos leones duodecim finxit fudit inauravitque regi católico anno domini 1552. En realidad, bueno, ¿qué quiere decir? Matteo Bonuccelli de Lucca hizo esos, plasmó, fusionó y doró esos 12 leones para el rey católico en 1551. En realidad, casi que se puede ver aquí una pequeña marca que no sabemos bien si es algo corregido, si quiere decir 1652 o 1651. ¿Quién era este señor que tuvo el prestigio, que tuvo el honor de trabajar para el rey católico Felipe IV en Roma en 1651-52? Se trata de Matteo Bonuccelli, Bonarelli, Bonacelli, Bovarelli, Anucelli, Uccelli. Son solo algunos de los nombres de Matteo, escultor de Lucca, también llamado Matteaccio, que en italiano es un peyorativo, bastante común en la Toscana. Este señor era hijo de un Giovanni Bonuccelli, y estamos más o menos seguros de que se llamara efectivamente Bonuccelli, o sea, que su apellido fuera Bonuccelli. Pero, por favor, los invito siempre a dudar de las firmas y de los documentos, porque en la temprana Edad Moderna los apellidos no eran tan, eran mucho más variables de lo que son ahora hoy en día, ¿no? El apellido hoy en día nos caracteriza burocráticamente y en aquel entonces absolutamente no. Era el nombre de pila que caracterizaba a las personas. Matteo, sabemos que por lo menos a partir de 1629 se encontraba en Roma, donde trabajaba como escultor, que en 1632 se casó en la iglesia de San Lorenzo en Lucina, con otra toscana, Costanza Piccolomini, y que sabemos también que en 1636 empezó a trabajar con el escultor más importante, más famoso, de más renombre del siglo, Gian Lorenzo Bernini, el autor de muchísimas esculturas del barroco romano y sobre todo el gran director de lo que hoy en día se llama el teatro del barroco y obviamente las grandes basílicas de Roma como San Pedro. Dentro de la bottega, dentro del taller, como se llama taller en italiano, de Bernini, sabemos por cierto que Matteo trabajó en esta tumba, la tumba de Matilda de Canossa, dentro de la Basílica de San Pedro, y esculpió o ayudó, digamos, en la escultura de un angelito. A la derecha ven un autorretrato de Gian Lorenzo Bernini que se encuentra aquí en las colecciones del Museo del Prado. Bernini no era solo un escultor, sino también un arquitecto y un talentoso pintor. Más o menos, ese retrato de Bernini es un retrato de Bernini a los 37, más o menos 38 años, para darle, porque tenemos varios autorretratos de Bernini, varios retratos también de Bernini, y quería más o menos que ustedes tuvieran una idea de la edad de Bernini cuando empezó a colaborar con Matteo. A partir de los años 40 sabemos que Matteo tenía una residencia, gracias a los censos de Roma, tenía una residencia en ese lugar, en el Vicolo Scandenberg. No sé si reconocen, y acá me alejo un segundo del micrófono, ahí arriba,
No sé si han reconocido la famosísima Fontana di Trevi, y este palacio grande aquí es el Palacio del Quirinal, hoy residencia del presidente de la República, pero en pasado residencia de los, bueno, en el siglo XVII, residencia de los papas. Entonces vivían en ese lugar de Roma y los negocios, la verdad que iban bien. En los años 40, Matteo, más allá de ser escultor, tiene un comercio de esculturas y de piezas romanas antiguas, posiblemente restauradas por él, y el famoso cardenal Mazarino, que me imagino que del cual habrán escuchado hablar, compró 3 esculturas en el taller de Matteo en 1641. Y además siguió teniendo mucho trabajo en ese campo de la anticuaria con la familia, la gran familia de los Panfili en Roma en los años 40. Pero también se hizo amigo de pintores muy, muy conocidos en Roma en la época, como Nicolas Poussin. Aquí ven 2 cuadros famosísimos de Nicolas Poussin. A la derecha, el Parnaso, que se encuentra en las colecciones del Prado, y a la izquierda, la peste de Ashdod, que se encuentra en las colecciones del Louvre. Y bueno, resulta que esos 2 cuadros formaban parte de la colección particular de Matteo y de su mujer, Costanza, lo que obviamente nos sorprende, ¿no? Que un artista tuviera, un escultor tuviera tanta sensibilidad, pero sobre todo tanto éxito en los contactos, ¿no? Se hizo amigo de otros pintores, se hizo amigo de varios, de hecho, con los que colaboraba, y empezó a construir su propia colección de arte, su propia pinacoteca en esa casa del Vicolo Scanderbeg que les he mostrado. La situación económica en 1649 es tan buena que Matteo y Costanza pueden comprar la casa en la que están viviendo. Me imagino que es algo que a algunos de ustedes les habrá pasado, ¿no? Alquilar durante toda una vida y luego lograr comprar el lugar donde se está viviendo. Y de hecho, Matteo hasta encargó un nuevo portal de piedra para esa residencia, que obviamente hablaba de su estatus económico, mucho mejor y sobre todo mucho más alto al momento de la compra. Pero el 1649 es también el año de la llegada de Diego Velázquez a Italia. A la derecha, el famoso autorretrato de Diego Velázquez en Las Meninas, a la izquierda el retrato de Inocencio X hecho por Velázquez en su segundo viaje italiano, en el año y pico que pasó en algunos lugares de Italia, pero sobre todo en Roma. Año muy provechoso, muy importante para la carrera de Velázquez, muy importante también para las colecciones reales, porque justamente en ese entonces, en esa ocasión, el 7 de enero de 1650, Velázquez se le encargan 12 leones de bronce, según los modelos de barro del señor Matteo, que el señor Diego pudo ver en su casa. Entonces sabemos que Diego Velázquez había visitado la famosa casa del Vicolo Scanderbeg de Matteo y de Costanza, y que le había encargado personalmente esos 12 leones de bronce. El contacto entre, y aquí ven los leones sin tableros para darse cuenta también de lo imponente que son esos leones de bronce si los sacamos de una ubicación que los, digamos, de alguna forma los humilla un poquito, por lo menos no los hace notar tanto, ¿no? Cuando paseamos por las galerías del Prado. ¿Quién pudo ser, digamos, otra cosa muy importante? Se trataba de un encargo importantísimo. Felipe IV, el rey planeta, era el rey católico, digamos, se consideraba todopoderoso en aquel entonces. Obviamente es una etapa del Imperio Español bastante delicada. Sin embargo, un encargo tan importante y tan caro, sobre todo para el rey de España, para un escultor como Matteo Bonuccelli, era realmente fundamental. Era algo para poner en el currículum, diríamos hoy, ¿no? Y por eso, probablemente, Matteo no solo firmó 2 de los leones, sino que puso sus iniciales en alguno de los otros, como pueden ver, M y B, porque claramente quería mostrar, digamos,
que esos leones tan preciosos y tan caros eran productos de su trabajo. ¿Quién pudo ser la conexión entre, digamos, Matteo Bonuccelli y Velázquez? Es posible que fuera este señor, Camillo Massimi. Aquí vemos un retrato de Velázquez, hecho por Velázquez, de Camillo Massimi. Pero también es posible que fuera el escultor Alessandro Algardi, que estaba trabajando en, no es este, perdón, que estaba trabajando en la Villa Panfili, en cuyo contexto también Matteo estaba trabajando, y a Algardi se le encargan los famosos morillos de bronce para Felipe IV, que hoy en día ustedes pueden ver en el nuevo museo de las colecciones reales frente al Palacio Real. Un trabajo muy, muy bien pagados, 4.600 escudos por la fusión y por supervisar el dorado se le pagaron a Matteo Bonuccelli. Realmente muchísimo, muchísimo dinero. Y la verdad que le fue muy bien, porque en 1652, por encargo de este otro señor, siempre retratado por Velázquez, don Juan de Córdoba, Matteo firma otro contrato con el rey de España para esculpir dos figuras de bronce, aquí la Venus de la Concha y el Hermafrodito que ven a su derecha, que también se encuentran hoy en día en las colecciones del Museo del Prado. Y aquí vemos también una conexión con Bernini, porque el Hermafrodito original era una escultura en la famosísima colección Borghese de Roma, y la figura es antigua, pero ese colchón tan que nos da ganas realmente de dormir una siesta, básicamente, ¿no? Tan cómodo y tan acogedor, lo esculpió Bernini mismo. Entonces, básicamente lo que estaba haciendo Matteo era copiar el conjunto, copiar la escultura antigua y ese colchón fantástico que había esculpido Bernini, que ya se había vuelto una figura fundamental del arte europeo. Bueno, cuando Matteo murió el 18 de enero de 1654, estaba trabajando siempre en el taller de Bernini, en particular en la Visitación de Savona, de la ciudad de Savona, que aquí ven en la pantalla. Y murió mientras estaba trabajando en esa obra. Pero su esposa, Costanza, no se dio por vencida y siguió el trabajo, siguió supervisando el taller del marido. Eso es algo muy particular para las mujeres de aquel entonces. Y la obra fue entregada en 1665, o sea, casi 10 años después de la muerte de Matteo, y Costanza estuvo a cargo, digamos, de supervisar los trabajos. Porque claramente en el taller de Matteo quedaban muchos escultores que lo ayudaban. Y ella básicamente se puso en la cabeza de ese taller. Y aquí la tenemos. Entre 1639 y 1645, Matteo, que había empezado a colaborar con Bernini muy temprano, paró colaborar. En 1645 empezó de nuevo, probablemente por la urgencia de terminar muchas iglesias para el jubileo de 1650. ¿Por qué dejó de colaborar? A esta pregunta vamos a responder en los próximos minutos. Ese es un retrato de Costanza, esposa de Matteo, esculpido por Gian Lorenzo Bernini. Se trata de una obra hecha más o menos en 1636. En 1632 Matteo se había casado con Costanza. Es muy raro, ¿no? Bernini hacía retratos de papas, de reyes, de las personas más influyentes del mundo político y cultural.
del siglo XVII europeo. Bernini es el artista que casi ilumina el siglo. ¿Para qué? Un retrato en mármol tan virtuoso, tan importante, tan bello, de la esposa de un colaborador. Una mujer a la que se la retrata con la camiseta sin cerrar, desabrochada, suelta. Casi que se le ven los pechos. Una mujer que nos mira fijo a los ojos, con su sensualidad atrevida, sin miedo a su feminidad, con el pelo recogido pero no demasiado, medio suelto, medio recogido. Un retrato que tuvo tanto éxito que en 1637 Fulvio Testi dijo, viéndolo en Roma, que el mejor retrato jamás esculpido por Bernini. Tommaso Montanari ha propuesto este parangón, ese diálogo entre la Costanza de Bernini y la famosa Sibila, que se encuentra hoy en Texas, de Velázquez. Velázquez pudo haber visto el retrato de Costanza en 1649 en Florencia, y la verdad que este diálogo es muy sugerente. Una de las características de esta escultura que realmente tenemos que tener a mente, tenemos que recordar, es que las mujeres decentes del siglo XVII, de la temprana edad moderna, mantenían la boca bien cerrada. La boca de Costanza queda entreabierta. ¿Quiere respirar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere decirnos algo? Bernini tenía 38 años, Costanza tenía 22, y sí, pasó lo que ya han entendido. Y aquí va la primera parte. He dicho amor, traición y venganza. El amor entre Costanza y Bernini se hizo famoso por lo que pasó en el verano de 1638. Y aquí les leo una crónica que fue enviada al biógrafo Filippo Baldinucci para que escribiera la biografía de Bernini. Gian Lorenzo Bernini estaba enamorado de una mujer llamada Costanza, esposa de Matteaccio, escultor de Lucca. Le dijeron que su hermano, Luigi Bernini, se acostaba con ella. En italiano utiliza una expresión muy vulgar, vandava, de lo que Bernini quiso enterarse personalmente. Por lo tanto, una tarde, dijo que a la mañana siguiente iba a ir al campo fuera de Roma. Hizo preparar la carroza y en vez de salir de la ciudad, fue al taller donde trabajaba, detrás de la Basílica de San Pedro, cerca de la casa de Costanza. Ordenó entonces al cochero que esperara y se fijara si salía alguien de ahí. No pasó mucho tiempo que el hermano Luigi salió de la casa, acompañado hasta la puerta por Costanza, a medio vestir, por haberse recién levantado de la cama. Habiendo visto todo, Bernini siguió al hermano y habiéndolo encontrado en San Pedro, le dio una paliza con una barra de hierro que le rompió 2 costillas. Lo habría matado si no lo hubieran alejado de él.
Pero la historia no termina aquí. Y no soy yo que lo dice, está todo escrito. Bernini volvió a casa, llamó a un sirviente, a quien le entregó 2 barriles de vino y una navaja. Y le dijo: ve de mi parte a ver a la señora Costanza. Muéstrale esta navaja y cuando veas su belleza, desfigúrala. El sirviente no demoró mucho en encontrarla en la misma cama a donde ella había vuelto, después de haber servido, utiliza ese verbo tan vulgar, al hermano de Bernini. Fin de cita. Luigi Bernini tenía 26 años, era el hijo menor, el hermano menor. Era escultor, trabajaba en el taller del hermano. Y el embajador de Módena, pocos meses después, escribió: el Cavalier Bernini, porque Bernini era caballero, entonces muchas veces se le dice cavaliere, quedó tan deprimido cuando vio que su hermano se acostaba con su amante que nunca más pudo encontrar la paz. Pobre. Este es un almanaque de Giuseppe Maria Mitelli. Se llama La vida infeliz de la meretriz, publicado en 1692. Es un mórbido, inquietante almanaque de la violencia sobre las mujeres de aquel entonces. Y si se fijan en el mes de octubre, van a encontrar justamente lo que le pasó a Costanza ese día de verano. Desfigurada, con una navaja, por haberle sido infiel a su amante, siendo ella casada con otro señor. Pero las mujeres en esta historia son absolutamente protagonistas, porque otra mujer entra desesperada en el cuento. Se trata de Angélica. Angélica Galante, madre de Gianlorenzo y Luigi Bernini, quien le escribe al cardenal Francesco Barberini, sobrino del Papa y todopoderoso. Cito: el cavaliere, mi hijo, sin tenerle algún respeto ni a la justicia ni a la autoridad de vuestra señoría, ayer fue armado, acompañado por sus hombres, por los hombres de su séquito, para matar a su hermano Luigi. Y después de haber entrado en casa, derribando la puerta y teniéndolo sin cuidado, las lágrimas de su madre, entró con una espada en la Basílica de Santa María Maggiore y buscó al hermano por todos lados, mostrando desprecio hacia Dios y hacia vuestras señorías, como si él fuera el dueño del mundo. Fin de cita. Esto me parece más bien una serie de Netflix en vez de un domingo en el Museo del Prado. Luego dice la mamá de Gianlorenzo que él anduvo buscando a Luigi por todos lados y que los curas le tenían miedo porque él era muy fuerte, ¿no? Y que los iba a matar. En fin, menudo escándalo, dice Angélica. Y cito: le escribo desesperada y toda llena de lágrimas. Y le pide al cardenal Barberini que le ponga un freno al ímpetu de su hijo, para el cual hoy cualquier cosa es lícita. Muy fuerte esta carta, ¿no? Desesperación de una madre con los hijos que se quieren matar. Y Angélica en realidad no estaba exagerando, eso es lo peor. Lo entendemos leyendo la biografía de Bernini escrita por su hijo, Domenico, quien no pudo evitar de hablar de este escándalo, obviamente, porque se volvió un escándalo como si saliera en la tapa de la revista Hola. O sea, fue el escándalo del siglo. Entonces, la biografía de Bernini, en muchas, obviamente, no se puede evitar el tema. Y el hijo le dio un giro para que su padre, Gianlorenzo, quedase todavía más insensado.
Y dice, Costanza era una mujer de la que Bernini se había enamorado, y por ella sí fue en parte culpable de un delito. Pero como resultado de aquello recibió una declaración de ser gran hombre y excelente artista. Pues, a causa de los celos que sentía por ella, siendo ciego el amor, ordenó a un sirviente suyo que le hiciera no sé qué ofensa. Lo que en efecto pasó, y por haber acontecido el hecho públicamente, debería haber sido castigado severamente. Sin embargo, el Papa, informado sobre los hechos, ordenó que el sirviente fuese condenado al exilio. Y a Bernini le mandó una carta de absolución escrita sobre pergamino en la que elogiaba sus virtudes, y en la carta Bernini recibía el perdón por ser excelente en las artes y era nombrado hombre genial, ingenio sublime y nacido por disposición divina para la gloria de Roma y para arrojar luz sobre aquel siglo. Fin de cita. En realidad, efectivamente, el sirviente fue condenado y exiliado, Luigi fue exiliado, se fue a Bolonia, se queda en Bolonia un tiempo y un año después lo llaman como escultor de vuelta y él responde como un conejito diciendo, si es lo que mi hermano quiere, yo vuelvo. Pero Bernini también recibió una multa, una multa de 3.000 escudos, de la que no se habla. Pero bueno, una multa no es nada comparado con esto. Costanza no solo fue desfigurada, sino que fue arrestada. En aquel entonces se decía fue arrestada por ser una mujer libre, en un sentido muy peyorativo. Se decía también deshonesta, relajada, impúdica. La pusieron en un monasterio, en el monasterio de Casa Pía, en el Vicolo de la Ciambella. Era un reformatorio para convertir mujeres adúlteras o prostitutas para que, en el mejor de los casos, volvieran con los maridos, en otros casos, que tomaran el hábito de monjas y se quedaran como haciendo trabajos muy humildes en el monasterio o en otros monasterios. Pero Costanza era una mujer culta y sabía escribir. Esa es la carta que Costanza le mandó al gobernador de Roma, Giovan Battista Spada, en la primavera de 1639. Dice estar enferma, sin alimentos, con la casa que no le facilita ni medicamentos ni comida. Está desesperada, sin esperanza. Quiere salir de ese infierno. Ahí abajo, no sé si ven, otra caligrafía, es la respuesta del gobernador, 7 de abril 1639. Cito, por lo que consta, la mujer puede ser devuelta a su marido. Fin de cita. Como si de un objeto se tratara. El 24 de abril de 1639, poquitos días después, efectivamente Costanza estaba de vuelta en su casa, en la casa del Vicolo Scanderbeg, con su marido Matteo. Eso según el censo del Stato delle Anime. Según una carta de Antonio Ferragallo a Giulio Mazzarino en 1641, Bernini, quien se había casado en el 39, poquito después del escándalo, lo hicieron casar para cerrar un poco el escándalo, Bernini seguía teniendo el retrato de Costanza expuesto en una ubicación muy destacada en su taller. Cito, un retrato que el mismo Bernini hizo de una mujer de la que él estaba ciegamente enamorado, que no tiene parangón. Fin de cita. Matteo volvió a trabajar en el taller de Bernini solo 5 años después. En ese tiempo, Matteo y Costanza se tuvieron que arremangar para buscarse la vida.
encontraron una fuente de ingresos siempre más relevante en el comercio de obras de arte antiguas y modernas. Ahora entienden por qué los leones encargados por Velázquez son una gran victoria para la pareja. Y estoy utilizando el plural porque tenemos constancia de que Costanza participó activamente en el negocio de familia. Según los estudios más importantes de Sarah McPhee, a la muerte, ellos dos como pareja tenían más de 100 cuadros colgados en las paredes de su casa. Cuando Mateo murió en 1654, como les he dicho, Costanza se quedó con el negocio de familia y mostró enormes habilidades como comerciante de arte. Parece que Costanza siguió esa actividad del taller como jefa de un taller de escultura y por eso en los documentos de pago muchas veces se le dice Costanza escultora, sin serlo. Pero estaba a cargo de un taller de escultura. Siendo un taller de escultura, obviamente, más allá de las esculturas antiguas que ellos vendían y compraban y restauraban, también tenían pequeñas esculturas, bocetos, terracotas, esculturas de barro. Pero lo más increíble es que Costanza tenía bocetos del Bernini mismo. Después de la muerte de Costanza, sabemos que en la casa de Domenico Salvetti había 25 bocetos de terracota de Bernini, 8 de los cuales procedentes de la colección de Costanza. Muy fuerte. Costanza no solo guardaba y tenía delante de sus ojos las obras plasmadas por las manos de la persona que le había arruinado la vida, sino que hacía negocios con ellas. Si esa no es valentía. Entre esas esculturas probablemente estuviera una de esas dos caridades, plasmadas por Bernini para la tumba del Papa Urbano VIII en finales de los años 20, comienzo de los años 30, una tumba que igual tiene 20 años de historia. Y muchos rumores y biografías en contra y a favor de Bernini dicen que en realidad esa caridad sería un retrato de Costanza. ¿Lo es? ¿No lo es? Poco importa. Nosotros estamos aquí porque nos gustan las leyendas. Hay cierta cercanía, hay cierto parecido, pero la verdad que no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que Costanza había tenido la fuerza de salir adelante y de utilizar su posición de ex privilegiada, de ex amante de Bernini, para armar su negocio. Bueno, ¿se acuerdan de Luigi Bernini, el jovencito? Bueno, al parecer, este angelito que ven ahí también estaba en la colección de Costanza y algunos historiadores hoy en día, sobre todo Leibin, piensan que ese angelito, esa terracota sería de Luigi y no de Gian Lorenzo, así que ellas tenían un poquito de los dos. Pero me parece muy bien. Eso nos habla de la capacidad de negocios de Costanza. De hecho, ¿se acuerdan de la peste que les mostré? En 1660, el cardenal Mazarino dio mandato a su agente en Roma, Elpidio Benedetti, para que comprara cuadros de Poussin en Roma. Benedetti respondió en una carta, cito: «La viuda del escultor Mateo tiene algunos, y en particular la famosa peste, para la cual ella pide no menos de 1000 escudos». Fin de cita. Un disparate.
ese precio era un despropósito en aquel entonces. Y Benedetti escribe, sé que usted no está dispuesto a pagar tanto. Pero claro que en aquel entonces pensaban, bueno, a esa mujer la vamos a convencer para que nos venda el cuadro por menos. Finalmente, Costanza, un año antes de morir, logró vender el cuadro de La peste de Asdod al duque de Richelieu en 1661 al precio que ella pedía. Costanza murió el 30 de noviembre de 1662. Cuando murió, era una mujer respetada en su profesión y adinerada. El sueco Nicodemus Tessin, en su cuaderno de viaje, dice que para sus funerales se edificó un catafalco. No sabemos si es cierto, pero seguramente tenía muchos recursos. Y fue enterrada en esta basílica entre las más principales de Roma, Santa María Maggiore, al lado de la Puerta Santa, que se abre solo en ocasión de los jubileos. Sí, es lo que piensan. A Bernini también lo enterraron en el mismo lugar cuando murió en 1680, en la misma iglesia, no en el mismo lugar, en la misma iglesia. Los dos están enterrados en Santa María Maggiore. En 1665, el anciano Bernini hizo su triunfal visita a París, el París de Luis XIV. Ahí vio la colección del duque de Richelieu, la colección que según Bernini mismo, y según cuenta Chanteloup en su crónica de viaje, era la mejor, que solo tenía obras maestras. Aquí ven un autorretrato de Bernini, mayor, más o menos de la edad de su viaje a Francia, y a la derecha, de nuevo, La peste, de Poussin, que se encuentra hoy en el Louvre. Según la crónica del viaje de Bernini a Francia de Chanteloup, Bernini se detuvo delante del cuadro de La peste. Bernini amaba a Poussin, pero sabía de dónde procedía ese cuadro. ¿Cuántas cosas deben de haberle venido a la cabeza viendo ese cuadro? Pues seguramente Bernini sabía de dónde procedía. De la colección de su humilde, antiguo colaborador Matteo da Lucca, de la colección de su ex amada Costanza, que tanto lo había hecho sufrir, a la que tanto daño había hecho. ¿Quién sabe qué pensó en ese momento Bernini? ¿Quién sabe si pudo entender hasta dónde había llegado la capacidad de sobrevivir de esa mujer? ¿Quién sabe si sonrió con la comisura de los labios para que no se le notara? ¿Quién sabe si por fin entendió cuán determinada, cuán libre había sido ella, tan libre como él mismo la había retratado en su busto de mármol, con la camisa desabotonada, con la boca entreabierta, a pesar del mundo, a pesar del mismo? Sin embargo, lo único que sabemos es que Bernini dijo que el cuadro de La peste estaba colgado demasiado alto. Había que bajarlo para que se pudiera apreciar en toda su belleza. Después de haber escuchado esta charla, la próxima vez que pasen por la galería del Museo del Prado y se crucen con los leones de bronce de Mateo, que tal vez nunca hayan mirado con detenimiento, acuérdense de la historia de Mateo y Costanza. Acuérdense de Mateo, que fue un hombre que supo perdonar, que supo reconstruir una relación de confianza y hasta un rentable negocio con su esposa adúltera. Pero sobre todo, acuérdense de Costanza, quien tuvo el coraje de ser una mujer libre. Muchas gracias.